¿Qué tal estáis, gente? Bienvenidos una semana más a los streams de Neutral. Hoy es un especial con motivo de esta urgencia de última hora que tiene que ver con el tiroteo en Texas. Algunos no estaréis al tanto. Ahora hacemos una recapitulación un poco de los hechos, de lo acontecido, de qué sabemos hasta este momento, porque hay menos incertidumbre que hace una hora, pero aún así todavía seguro que quedan más detalles por conocer, el motivo del tiroteo, aunque muchas veces los motivos no son precisamente eh, lo más importante de estas historias, ¿no? Sin embargo, las víctimas sí que lo son. Vamos a analizar también un poco qué es lo que cabe esperar después de este tiroteo, el tercero peor de toda la historia de Estados Unidos en lo que respecta a tiroteos masivos en Estados Unidos en colegios, en este caso sea institutos o escuelas primarias. También hemos visto tiroteos con un número muy elevado de víctimas en universidades, ¿no? En campus universitarios, en iglesias, pero en lo que refiere a colegios con menores de edad presentes y también entre las víctimas es el tercero peor. Y después de dos que se han marcado, o sea, se han quedado muy marcados en la memoria, el tiroteo de Newtown en Connecticut, que fue el tiroteo que marcó la presidencia de Barack Obama. Y cuando digo el tiroteo que marcó la presidencia es porque siempre hay como tiroteos que marcan presidencias. Si nos vamos a la administración de Bill Clinton, yo diría que Columbine fue en el año 98, ¿no? Que ese era el último año de la administración de... No, la administración de Clinton terminó en el año 2000. O sea, todavía estamos en su segundo mandato. Después tuvimos, durante la administración de Bush, um, me suena que hubo uno fuerte durante... Ahora lo veré yo. A ver. 2007, en Virginia Tech. En Virginia Tech, el año 2007, que fue un año antes de que Barack Obama ganara las presidenciales. Ahí murieron 32 personas. Durante la administración de Trump tuvimos el de Stone McDouglas en Orlando, en Florida. Pero bueno, también tuvimos el del... Bueno, ese todavía fue el último año de la administración de Obama, el de Orlando, el de la discoteca, el Impulse. Y luego en el año 2017 ya con Trump tuvimos el de Las Vegas, que fue durísimo, y luego tuvimos también el de el Stone McDouglas en Orlando. En Orlando hemos tenido dos fuertes, uno en un instituto y el otro en la discoteca. Pero sí, era Virginia Tech el que no me acordaba yo. Entonces, en el caso de la administración de Obama, el de Newtown fue como bastante importante porque fue un tiroteo en una escuela primaria, murieron, fueron en total que fueron 23 personas, creo, ¿no? 27 personas, me suena que eran 23 niños, si no me equivoco. A ver. 28... 20 de las víctimas eran niños de entre 6 y 7 años y 6 eran adultos que eran parte de los empleados del colegio. Entonces, en aquel año hubo una iniciativa muy fuerte por mejorar el control de armas en Estados Unidos, fortalecer el control de armas en Estados Unidos. Y sin embargo, no sé. Sí, Virginia Tech es una universidad. A lo que me refiero es a los tiroteos que han marcado presidencias, no tanto tiroteos en escuelas primarias. Aunque es verdad que las dos últimas presidencias, las de Obama y las de Trump, al final los que más se han marcado en la memoria han sido los tiroteos en los que se han visto implicados menores. Porque, por un lado, el de Newtown, que ahora lo veremos, hubo iniciativas legislativas muy fuertes por cambiar ciertas normativas, por ejemplo, limitar la venta de armas de fuego, rifles semiautomáticos. Luego también tuvimos durante la administración de Trump aquella respuesta tan heavy por parte de los estudiantes de Stoneman Douglas. Recordemos que hubo manifestaciones multitudinarias que al final no tuvieron ningún tipo de consecuencia. Sí, el de Connecticut, el de Newtown es Sandy Hook. Y entonces ahora tenemos a Chris Murphy, que vamos a ver su discurso entero porque acaba de hablar en el Senado. Chris Murphy es senador por Connecticut, o sea, es alguien al que lo que ocurrió en Sandy Hook le pilla muy de cerca. Vamos a ver lo que ha dicho porque yo todavía no lo he escuchado y me parece que seguro que tiene algo muy interesante que decir. Es una de las principales figuras dentro del Partido Demócrata, por no decir la que más, que ha luchado por conseguir que se cambie el control de armas en Estados Unidos.
dead in an elementary school in Texas right now. What are we doing? What are we doing? Just days after a shooter walked into a grocery store, gunned down African American patrons, we have another Sandy Hook on our hands. What are we doing? Ahora, perdón. What are we doing? Just days after a shooter walked into a grocery store to gun down African American patrons, we have another Sandy Hook on our hands. What are we doing? Dice, ¿qué es lo que estamos haciendo? Después de que un tirador se pusiera a disparar y a matar a personas afroamericanas en un supermercado, tenemos otro Sandy Hook con nosotros. ¿Qué estamos haciendo? There have been more mass shootings than days in the year. Ha habido más tiroteos masivos que días en el año. Eso es cierto, ¿eh? Tiroteos masivos, si no me equivoco, creo que son los tiroteos en los que al menos 4 personas salen heridas, 4 personas distintas salen heridas por herida de bala. No es el número de muertos. Vamos a comprobarlo, pero estoy casi seguro que es eso. Mass shootings. Cuando hay 3 o 4 víctimas de violencia por arma de fuego y que no incluyen al tirador en un corto periodo de tiempo. En Estados Unidos llama a matanzas, ¿no?, aquellos en los que hay más de 3 muertes en un solo incidente. Pero sin embargo el acta, o sea, la ley, no define los tiroteos masivos. Mira, ves aquí, 4 o más disparados en un solo incidente y que normalmente tienen que ver en el mismo lugar y la misma localización y no incluyen al tirador. O sea que eso es lo que está diciendo, ¿no? Biden va a hablar a las 2:15. O sea, vale, dentro de 2 horas. Vale, pues eso ya nos pillará un poco después. Entonces, el asunto con esto es que mass shooting significa 4 personas que salen heridas de bala en un mismo incidente, ¿vale? Vamos a seguir escuchando. Esto lo dice porque se han producido más de 200 tiroteos masivos en lo que va de año en Estados Unidos. Recordemos también que hay un aumento de la violencia en este país desde que empezó la pandemia. Se ha visto en ciudades como en ciudades como Nueva York, en ciudades como Filadelfia, Chicago, Los Ángeles. En Nueva York, por ejemplo, está siendo bastante heavy. Hemos visto ya varios tiroteos en lo que va de año que han tenido como consecuencia la muerte de personas, es decir, homicidios, ¿no? En el metro vimos este pasado fin de semana un tiroteo, una persona a la que mataron en un ataque no provocado en Lower Manhattan, que suele ser una zona súper segura de la ciudad. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? There have been more mass shootings than days in the year. Our kids are living in fear every single time they set foot in a classroom because they think they're going to be next. Cada vez que nuestros hijos van a clase, tienen miedo de que ellos van a ser los siguientes. Esto es una realidad en este país. En este país los niños hacen simulacros por posibles tiroteos. O sea, el otro día me contaba un amigo que su pareja tiene 2 hijas pequeñas y me estaba contando que en clase ellas no tendrán más de 10 años ninguna de las 2, y en clase ya han hecho simulacros para saber cómo defenderse de un posible tirador. Es acojonante que en este país se esté pensando antes en cómo llevar a cabo simulacros para que los niños sepan defenderse de un tirador activo antes que limitar la venta de armas. Confiscar ya ni te cuento, ¿no? Sí, ahora luego hablaremos de los detalles que sabemos del tirador. Dadme un segundo, que mire una cosa.
Vale, perdón. ¿De qué sirven los simulacros si el tirador va a ser el mismo estudiante de ese colegio? Hombre, conste esto, que es importante. El tirador, ahora mismo que ha sido identificado como Salvador Ramos, es un tirador que o sea, era de un instituto de la misma ciudad, al menos es lo que se sabe por ahora, esto lo han dicho las autoridades locales, pero eso no significa que vaya al mismo colegio. O sea, el colegio donde se ha producido el tiroteo es un colegio de segundo a cuarto grado, segundo, tercer y cuarto grado, que es niños de entre 7 y 10 años. Es decir, que no tiene nada que ver con el instituto al que iba el chaval. Pero sí, es verdad que en el pasado, Columbine, por ejemplo, los niños, o sea, los chavales que hicieron el accidente eran de ese mismo instituto. Pero sí, evidentemente, si los niños están al tanto de cómo se producen los simulacros o los jóvenes y luego saben cuáles son las medidas de evacuación y demás historias, pues evidentemente pueden ser más efectivos con ello. Set foot in the classroom because I think they're going to be next. What are we doing? Why do you spend all this time running for the United States Senate? Why do you go through all the hassle of getting this job, of putting yourself in a position of authority? If your answer is that as this slaughter increases, as our kids run for their lives, we do nothing. Dice, ¿por qué estáis intentando llegar al Senado? Estáis pasando por todas las dificultades que implica una carrera electoral que, los que me lleváis siguiendo desde hace tiempo, es un coñazo, o sea, es una matada. Y aparte a veces te tienes que gastar mucho dinero de tu propio bolsillo porque Estados Unidos es prácticamente una oligarquía y ahora son los ricos los que consiguen llegar al Senado, incluido Chris Murphy, por cierto, que Chris Murphy está forradísimo, si no me equivoco. ¿Cómo que un net worth de menos? Ah, pero 2008. A ver un momento si ve por el net worth. Ah, no. O sea, que Murphy no. Vale, perdón, que es Blumenthal. Ah, pues me he equivocado. Blumenthal es el que está forrado, que es el que tiene 70 millones de dólares. Perdón, me he equivocado. Pues entonces Murphy está bien, Murphy no está forrado. Congrats, pero viene de un estado en el que todo el mundo está forrado, porque Chris Murphy es demócrata. Pero bueno, entonces lo que dice es, después de pasar por todas las dificultades que tienes que pasar para llegar al Senado, y resulta que cuando tienes tienes la autoridad para poder hacer algo al respecto y tienes la oportunidad de cambiar las vidas de muchos niños y muchos adolescentes que viven teniendo miedo, pasando miedo cuando van a clase, y no haces nada al respecto, entonces estaba repitiendo de rato, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? Why are you here? ¿Por qué estáis aquí? If not to solve a problem as existential as this. ¿Por qué estáis aquí si no es para solucionar un problema tan existencial como este? This isn't inevitable. Esto no es These inevitable. kids weren't unlucky. Esto no es porque tengamos mala suerte. This only happens in this country Esto solo pasa en este país and nowhere else. y en ningún sitio más. Eso viene a colación, como siempre, el artículo de The Onion, que siempre lo menciono yo, que yo creo que estará... No sé si lo habrán sacado ya. Todavía no. Pero en The Onion, que es una página de noticias satíricas, lo que ocurre es que cada vez que hay un tiroteo masivo de estas características, lo que dicen es, se ha vuelto a producir... No, ¿cómo es? No sabemos por qué se ha vuelto a producir un tiroteo masivo en el único país en el que se siguen produciendo, o en el único país en el que se producen estos tiroteos masivos. Y es verdad. Nowhere else do little kids go to school thinking that they might be shot that day. En ningún otro país van los niños a clases Nowhere else do parents have to pensando talk. que quizá les toque a ellos eso en esa ocasión. Nowhere else do parents have to talk to their kids, as I have had to do, about why they got locked into a bathroom and told to be quiet for 5 minutes just in case a bad man entered that building. Nowhere else does that happen except here in the United States of America. And En ningún otro país pasa que yo le tengo que explicar a un padre por qué un niño le han dicho que se tiene que ir a esconder al baño hasta que el tirador deje de disparar o se lo carguen. O sea, eso no es lo que ha dicho, pero más o menos. it's a choice.
Es una elección que esté It is pasando esto. our choice Y es nuestra to elección let it continue. dejar que siga ocurriendo. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? In Sandy Hook Elementary School, after those kids came back into those classrooms, they had to adopt a practice in which there would be a safe word that the kids would say if they started to get thoughts in their brain about what they saw that day. Dice que creo que ha dicho Sandy Hook, que es el colegio de primaria en el que se produjo el mayor tiroteo en una escuela de primaria en toda la historia de Estados Unidos, donde murieron 26 personas. 20 niños y 6 profesores o empleados, y lo que está diciendo es que en el colegio les enseñaron a los niños a tener una palabra segura que decir en el momento en el que le viniera a los pensamientos, ¿no? Empezaran a pensar en momentos traumáticos de aquel incidente. If they started to get nightmares during the day, Si empezaban a tener pesadillas a lo largo del día, reliving stepping over their classmates' bodies as they tried to flee, si se acordaban de cómo se tropezaban con los cadáveres de sus compañeros de clase cuando intentaban huir. school. In one classroom, that word was monkey. En una clase esa palabra segura era monkey, mono. Over and over and over through the day, kids would stand up and yell, monkey. Y muchas veces a lo largo del día los niños se levantaban y decían monkey, mono. And a teacher or a paraprofessional would have to go over to that kid, take them out of the classroom, talk to them about what they had seen, work them through their issues. Sandy Hook will never, ever be the same. This community in Texas will never, ever be the same. Why? Dice que la comunidad en Sandy Hook nunca fue la misma y esta comunidad en Uvalde, Texas, tampoco va a ser la misma nunca más. Y es totalmente cierto. O sea, el trauma local que crea una tragedia de estas características, eso no se olvida de la noche a la mañana, ni a las 2 semanas, ni a los 2 años. Imposible. Todo el mundo se sigue acordando de Sandy Hook. Y la gente se sigue acordando de Sandy Hook porque hay palabras peores, pero desgraciados como Alex Jones en su momento propagaron la teoría de la conspiración que decía que Sandy Hook era un evento de falsa bandera y era la intención del gobierno de Barack Obama de poder crear la narrativa dramática de que algo así no podía volver a ocurrir y que por tanto había que atentar contra la segunda enmienda, contra el derecho de la segunda enmienda que protege el portar armas, ¿no? Bueno, la interpretación de la segunda enmienda, ¿no? Porque esto ya depende mucho de los tribunales. Why are we here? If not to try to make sure that fewer schools and fewer communities go through what Sandy Hook has gone through, what Uvalde is going through. Our heart is breaking for these families. Every ounce of love and thoughts and prayers we can send, we are sending. But I'm here on this floor to beg. Estoy en este momento, o sea, estoy aquí para pediros, por favor, ¿no? O sea, para rogaros. On my hands and knees and beg my colleagues. A mis colegas les ruego. Find a path forward here. Work with us Trabajad con to nosotros find a way y encontrar un to camino pass laws that make this less likely. para pasar leyes que hagan que esto sea menos posible. I understand my Republican colleagues will not agree to everything that I may support, but there is Y estoy de acuerdo en que todos mis compañeros republicanos no apoyarán todo aquello que yo querría pasar. a common denominator that we can find. Pero vamos a encontrar un común denominador. There is a place where we can achieve agreement. Hay algún lugar, o sea, hay un lugar donde podremos encontrar acuerdos. May not guarantee that America never ever again sees a mass shooting. Es posible que no garantizará que no se producirá nunca más un tiroteo masivo en Estados Unidos. That may not overnight cut in half the number of murders that happen in America. It will Que puede que no corte de la noche a la mañana el número de tiroteos masivos que se producen en este país. solve the problem of American violence by itself. Que no va a resolver el problema de la violencia en Estados Unidos por sí mismo. But by doing something, Pero haciendo algo, we at least stop sending this quiet message
al menos evitamos dejar de enviar este mensaje callado endorsement de apoyo to these killers whose brains a estos asesinos breaking, cuyos cerebros se están destrozando. the highest levels of government doing nothing, shooting after shooting. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, tiene toda la razón, ¿no? Porque desde fuera de Estados Unidos es muy difícil de entender. Yo he intentado a lo largo de todos los años que llevo viviendo aquí entenderlo un poquito mejor y creo que a cierto nivel sí que lo entiendo, ¿no? O sea, las armas son parte de la cultura de Estados Unidos y de esa idea de libertad, de el gobierno no tiene por qué quitarte algo que tú quieres tener y que tú quieres tener una responsabilidad individual con el arma, ¿no? En este caso está inscrito en la Constitución y al menos hasta este momento hay una interpretación de la Constitución que dice, oye, mira, esto dice que... Vamos a leer la segunda enmienda específicamente y así lo analizamos mejor. Dice, siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. El derecho del pueblo a poseer y portar armas. El caso es que aquí la interpretación de la Constitución tiene varias formas, ¿no? O sea, está el originalismo. El originalismo es una filosofía judicial que entiende la Constitución tal y como fue concebida por los padres fundadores de Estados Unidos cuando escribieron la Constitución. Luego está el textualismo, que lo que hace es leer las leyes por literalmente lo que dicen y cómo están escritas, importando cada puñetera coma, ¿vale? Y luego está la interpretación más progresista, que es, oye, vamos a ver la Constitución según el momento en el que vivimos, ¿no? Porque va a evolucionar. El mundo evoluciona y, por tanto, la Constitución y lo que en su momento pensaron los padres fundadores no es lo mismo que ahora. En el contexto de las armas de fuego, los progresistas lo que te dirán, ¿no? Aquellos jueces con una perspectiva o filosofía judicial progresista te dirán, bueno, es que los padres fundadores no imaginaron que un chaval de 18 años podría tener acceso a un arma, un rifle semiautomático capaz de matar a decenas de personas en cuestión de minutos. Y es verdad. El tema es que la forma en la que está planteado este artículo, ¿vale? Dice, siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, está hablando de la milicia, claro, esto es en el contexto de la guerra revolucionaria de Estados Unidos contra el Imperio Británico. Entonces, la cuestión de que la ciudadanía, el pueblo, tuviera una milicia bien organizada, con armas, para defenderse de un Estado opresor, de un autócrata, necesitas tener armas. Si no, una milicia no existe. En el momento en el que el Estado opresor esté excediendo su forma de gobierno sobre las libertades del pueblo libre, entonces ese pueblo libre tiene que tener acceso a armas para poder rebelarse. Y evidentemente en el momento en el que el gobierno, el Estado opresor, tenga acceso a un número determinado de armas, el pueblo también tiene que tener acceso a esas armas, ¿no? O sea, es decir, si el gobierno, a través de su ejército, ese gobierno opresor, tiene acceso a rifles de asalto, es lógico que la milicia, en este caso, también tuviera acceso a rifles de asalto para que las fuerzas se puedan contrarrestar, ¿no? Porque si el Estado opresor tiene muchas mejores armas que tú no vas a hacer nada contra ellos. Lo que pasa es que, claro, en este caso también, entonces, ¿qué pasa? Que los civiles, para la milicia también puede tener acceso a tanques, a bazocas, a granadas. Pues no, evidentemente tú no puedes ir con una granada, con un bazooka o con un puñetero tanque por las calles de Nueva York, ni por las calles de Texas ni de Idaho. Lo que pasa es que aquí también parte de la interpretación del texto, textualista o no. Veis aquí que hay una diferencia entre cómo fue aprobado por el Congreso, que aquí veis que hay 2 comas, ¿vale? Aquí y aquí.
Y luego, sin embargo, los estados lo ratificaron de tal forma que solo hay una coma. Entonces, claro, no es lo mismo, siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido, que en este caso tienes que hacer una pausa aquí, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, aquí no la tienes que hacer, ¿no? Y esto es interpretado de distintas formas por los jueces y hay algunos que asuman que es que el pueblo es todo el pueblo, por tanto, todo el pueblo tiene que tener acceso a armas de fuego y, sin embargo, otros asumen que con una coma solo lo que significa es que solo la milicia bien organizada es la que puede tener acceso a armas. En fin, esto es un poco más complejo de explicar porque las filosofías judiciales distintas que os he explicado pues tienen un montón de perspectivas y de análisis diferentes desde la segunda enmienda. Además, a lo largo de las últimas décadas, porque el debate sobre la segunda enmienda sobre todo se ha producido desde mediados del siglo XX, hay cosas absolutamente fascinantes sobre la interpretación de este artículo de la Constitución, ¿no? Pero la conclusión a la que quiero llegar es a que se ha convertido en parte indispensable de las guerras culturales en Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes algo como las armas, que representa algo tan básico para tantísimos ciudadanos en Estados Unidos como base de su identidad cultural, de cómo se ven representados ellos, ¿no? De cómo se ven identificados en la sociedad estadounidense, creen que el derecho a portar armas y el derecho a poder tener una pistola y tenerla en casa y lucirla por la calle, para ellos es un motivo de orgullo y de identidad cultural. Eso es muy difícil de atentar contra ello, ¿no? O de cambiarlo. Y más en un momento de ideologías completamente opuestas, es muchísimo más difícil establecer un consenso. Por eso ahí Chris Murphy le está rogando a sus compañeros del Senado que hagan algo al respecto, que busquen un lugar común, cierto acuerdo, porque sabe que o ruega o va a tener que crear una especie de debate político en el que nunca se llega a ninguna conclusión positiva. Entonces, ¿qué medidas pueden tomar que haya cierto acuerdo entre las dos partes, entre demócratas y republicanos? Pues, por ejemplo, las leyes de bandera roja. Las leyes de bandera roja lo que hacen es que en el momento que una persona recibe una denuncia o es acusado porque dicen, oye, mira, es que ha mostrado indicios violentos en clase. Oye, mira, este ha sido denunciado por acosar a su mujer o pegar a su mujer, ¿no? Entonces ahí hay un juez que determina que esa persona recibe una bandera roja, ¿no? A través de las fuerzas de seguridad del Estado, y entonces esa persona ya no puede tener acceso a armas. O se le confiscan, o no se le deja comprar, etc. Con el tirador de Búfalo, por ejemplo, se produjo algo de esas características, ¿no? Un momento. ¿Qué se produjo con el tirador de Búfalo? Que en un examen había puesto algo como una amenaza de que iba a matar a alguien, ¿no? O que iba a matar gente, y entonces luego dijo que solo era una broma y no se tomaron medidas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado de poner una bandera roja sobre esa persona, sobre ese adolescente. Bueno, 18 años tenía. Entonces, como no le pusieron bandera roja, pese a que había mostrado indicios de violencia, como asumieron que decía la verdad cuando decía que estaba haciendo una broma, pues no se le puso una bandera roja, pudo comprar armas y con esas armas llevó a cabo el tiroteo en el supermercado de Buffalo en Nueva York, que acabó con la vida de 10 personas. En el caso de Texas, pues veremos, pero en Texas, si no me equivoco, a ver el Brennan Center. Creo que es, a ver, Arms. Es que no me acuerdo, Texas, no, se llamaba de otra forma, Giffords. Mira, aquí está. ¿Qué es lo que hace Texas bien? Tiene, pues, bueno, vamos a ponerlo en español mejor, que así no tengo que traducir. Informes de registros de salud mental y leyes de prevención del acceso infantil. Vale, pues lo que falta en Texas, no hay comprobación universal de antecedentes. Es decir, tú te compras un arma y no te hacen un chequeo para ver si tienes antecedentes penales o criminales que
te puedan impedir que te puedan impedir comprar un arma. Licencias de propietarios de armas. No necesitas una licencia para comprarte un arma. Órdenes de protección contra riesgos extremos. Nada. La mayoría de las leyes sobre armas de fuego contra la violencia doméstica. Es decir, en el caso de las banderas rojas no existen. Restricciones de armas de asalto no hay. Prohibiciones de revistas de gran capacidad se refiere a municiones de gran capacidad. Eso lo que implica es que en un fusil semiautomático no tienes una limitación de la munición. O sea, como que hay ¿cómo se dice? Se llama de una forma. Mierda, no me acuerdo. ¿Cómo se llama en inglés? Magazine. No sé cómo se... Cargadores de munición de alta capacidad. Claro, eso te permite pues no tener que estar cambiando, recargando para disparar cuando llevas a cabo un tiroteo masivo. Periodos de espera para la compra de armas tampoco. Open Carry Regulations, en este caso regulaciones para si quieres llevar el arma a la vista, pues tampoco las hay. Y financiación para la intervención en la violencia comunitaria. O sea, como veis, todas las leyes que se podrían aprobar para intentar llevar un control más exhaustivo de las armas que la gente puede comprar y a las que puede tener acceso, o los tipos de cambio, de recambios o de munición a la que puede tener acceso, pues no hay esas limitaciones en Texas. En Texas, además, es un estado que tiene una historia de tiroteos masivos jodidísimo. Si nos vamos a la lista de tiroteos masivos de Estados Unidos, a los mayores, tenemos Sutherland Springs en 2017, 26 personas muertas. Lubbock Shooting en el 91, 23. El Paso, Texas, en el Walmart de hace apenas 3 años, 23 fallecidos. El tiroteo de la Universidad de Texas en Austin, que fue el primer creo que fue el primer tiroteo masivo moderno, como tal, 17 fallecidos. Killeen, Texas, en 2009, 14 fallecidos. Santa Fe, 10 fallecidos. O sea, podéis haceros una idea, ¿no?, de la cantidad de tiroteos masivos y en qué se han convertido. Y además, si veis el tipo de armas con las que se producen, rifle semiautomático, pistola semiautomático, rifle semiautomático, rifle semiautomático, rifle semiautomático, rifle semiautomático, carabina semiautomática, rifle semiautomático, pistola semiautomática, etc., ¿no? Todo así. Si todos los ciudadanos de Estados Unidos, o al menos en la mayoría de los estados, pueden comprarse este tipo de armas muchas veces sin necesidad de tener una licencia, sin necesidad de que le hagan un cheque de antecedentes. Que tú puedes ir a una tienda en Texas, decir que quieres una pistola semiautomática, un rifle semiautomático y te lo dan. A veces ese tipo de limitaciones en otros estados no existen cuando vas a una feria de venta de armas. Y tú te vas a una feria de venta de armas y no te hacen cheques de antecedentes porque hay excepciones con las ferias. ¿Cómo puede ser que haya excepciones en las ferias? ¿Por qué? Es absurdo. Es absurdo. Entonces, evidentemente también entran en juego muchísimos intereses económicos, ¿no?, de la venta de armas, de los productores, ¿no?, de armas de fuego. Pero ya os digo que aquí es una cuestión política. O sea, se ha convertido en algo cultural que el Partido Republicano ha sabido aprovechar muy bien, convirtiéndolo en algo identitario. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando se meten con la política woke, ¿no?, con el wokeismo, de que atenta contra la libertad de expresión y no sé qué, cuando la realidad es que la identidad cultural asociada con las armas es mucho más peligrosa. Porque lo que ha provocado es que no haya ningún tipo de iniciativa por parte del Partido Republicano en Estados Unidos para pasar cualquier tipo de ley federal que limite el acceso a este tipo de armas tan letales. Entonces, en ese estamos, en un estancamiento político en el que no pasa nada. Y así vamos a seguir. O sea, la realidad es que este nuevo tiroteo después del de Buffalo al final va a haber otro escándalo, ¿no?, de cualquier otra movida o una crisis de no sé qué leches. Los republicanos se van a volcar con ello, van a estar todo el día con si la narrativa de aquí para arriba, aquí para abajo, y con eso van a pasar página. Porque siempre pasa lo mismo. Con Sandy Hook iba a ser diferente, no fue diferente. Con Las Vegas iba a ser diferente, no fue diferente. Con el tiroteo de Orlando en la discoteca Pulse iba a ser diferente, no fue diferente. Con el tiroteo en el instituto de Stoneman Douglas de Orlando, Florida, ¿fue diferente? Tampoco fue diferente. Y pam, 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 pam. Uno y otro y otro. Y da igual. Da lo mismo. Entonces,
llevando solo desde 2000, que llevo desde 2015 viviendo en Estados Unidos, aún así yo ya estoy cansado de este tema. De tener que hablarlo una y otra vez, de volver a decir que estamos hartos del thoughts and prayers, ¿no? De nuestros pensamientos y nuestros rezos están con vosotros, ¿no? Que es la burla que se hace siempre hacia los republicanos, porque es lo que dicen cuando hay un tiroteo de estas características. En vez de hablar de políticas concretas que podrían evitar algo que solo ocurre en este país siempre. Hay excepciones, evidentemente, en otros países, y ahora lo que se va a hacer... ¿Sabéis lo que va a pasar con este tiroteo? ¿Queréis que os spoilee lo que va a ocurrir? Como el tirador se llama Salvador Ramos, ¿no? Se va a buscar a alguien que haya dicho en Twitter que el tirador seguro que era blanco y que es otro caso de supremacismo blanco. Se va a buscar eso y se va a decir, ya le estaban echando la culpa a los blancos y el tirador era latino. Eso es lo que se va a hacer. Y esa va a ser la narrativa. Es que estoy... Vamos a buscarlo. Es que vamos a buscarlo. Venga, a ver quién ha sido el primero. A ver quién ha sido el primero. A ver, venga, vamos a ver. A ver. Killer latino. Que bueno, el tirador está muerto. Eso sí que es verdad. ¿Cómo está el de Búfalo? ¿Está muerto el de Búfalo? A ver. Aquí está, mira, ya, este es uno, pero bueno, que esta es una cuenta anónima, pero las cosas irán más o menos por aquí. Dice, si el asesino no es blanco, CNN no considera el horrible crimen, no es racismo latino o lo relacionado con la raza. Los medios de comunicación son completas y peligrosas, divisores y deben ser procesados por cebar el odio. Bueno, habrá más ejemplos así, seguro que luego los encontramos. Ahora tampoco voy a tirarme aquí 3 horas para buscar, pero vamos que no me extrañaría encontrar varios ejemplos a lo largo de los próximos días. Sobre todo conforme ya se olvide que ya no... este argumento que a veces se suele sacar, ¿no? Que de repente lanzas un mensaje político y dices, no hagas política de los niños que acaban de matar, ¿no? Cuando, oye, estás proponiendo iniciativas políticas que crees que van a solucionar al menos algo, no necesariamente en el cortoplacismo, pero sí en un medio largo plazo, el problema de los tiroteos masivos en este país, ¿no? Pero es muy típico esa acusación de no hagas política con esto. Entonces, los que son conservadores saben muy bien que se tienen que esperar. Ben Shapiro, por ejemplo, el opinador conservador, no suele tuitear al respecto de tiroteos masivos cuando acaban de suceder. Se espera un día por lo menos. Ahora sí, seguro que si nos metemos en la cuenta de Ben Shapiro, no habrá ni tuiteado, habrá retuiteado. A ver. Ben Shapiro. Es que lo sabía. Ni un tuit, ¿no? Ni un tuit. Pues es que estaba clarísimo. Mira. Ha sido un retweet aquí sobre unas declaraciones, luego esto que será una de que trabaja para el Daily Wire, ¿no? Bueno, tal que han matado tantos, esto sobre un estudio que no tiene nada que ver, y luego dice, esto es Dan McLaughlin, que es un tío bastante conservador y bastante hipócrita por otro lado, dice, no sé quién necesita escuchar esto, pero nadie a la derecha está en contra de quitarle armas ilegales a la gente. En realidad, todos apoyamos bastante una mayor aplicación, sí, como que se intente luchar contra eso. Están golpeando a un hombre de paja. Sí, además, las armas ilegales no se confiscan a sí mismas. Y las personas que cometen delitos con armas de fuego no se procesan a sí mismas. Hacer algo significa hacer que la policía haga más policías y poner a más personas en la cárcel. O sea, como siempre, la solución de los conservadores es enviar a más... contratar a más policías y enviar a más gente a la cárcel. Como no hay suficiente
gente en prisión en Estados Unidos, ¿no? Que está masificadas las prisiones en este país, por cierto, mayoritariamente llenas de latinos y de afroamericanos, pues vamos a poner más, ¿no? Sí, total, seguro que así te deshaces más de todos los negros y latinos a los que no quieres ver en la calle. En fin, la historia de todos los días. El caso es ese, que no se proponen soluciones y al final va a haber tanto debate sobre aquello que no proponen quienes de verdad tienen poder. Es decir, los que tienen poder, como gente como Chris Murphy, que lleva las iniciativas demócratas de la legislación que puede proponer medidas más estrictas de control de armas, él va a proponer common sense, ¿no? Cosas de sentido común y cosas que él sepa que puede llegar a un acuerdo con la parte contraria. Sin embargo, lo que se va a dedicar la derecha y los voceros de la derecha es en pregonar todas aquellas supuestas acusaciones que han vertido la parte más... los voceros de la izquierda, en este caso, ¿no? Los que van a llamar a Ben Shapiro asesino, los que van a llamarlos gilipollas, los que van a decir que están a favor de cosas de las que realmente no están a favor. O sea, se van a dedicar a las falacias, ¿no? A exagerar las acusaciones que se vierten contra ellos, que muchas veces vienen por parte de tuiteros que no tienen ningún tipo de autoridad o de poder en la vida real, y se van a dedicar a eso, ¿no? Para enmarcar el debate en el lugar que les interesa, ¿no? En decir, en llevar el debate a un marco en el que ellos se sientan lo suficientemente cómodos para actuar. Y el caso del tuit que acaba de retuitear Ben Shapiro es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Es decir, vamos a meternos en esta acusación que nos están lanzando como que estamos en contra de que se confisquen armas a aquellos que las tienen de forma ilegal. ¡Hala, qué acusación más fuerte! Nosotros sí que estamos en contra de eso. De hecho, estamos en contra y se pueden tomar estas medidas. ¡Buah, buah, buah! ¿No? Cuando en realidad el debate es mucho más amplio. Y hay muchas otras medidas que se pueden tomar que son de sentido común, que además la mayoría de la ciudadanía las apoya. Porque si tú te miras a ver las encuestas, la mayoría de la ciudadanía está a favor de que se necesite una licencia para tener armas, que haya leyes de bandera roja. Vamos a verlos. Poll, red flag, laws, license. A verás. Mira, estos son los estados que tienen leyes de bandera roja. Como veis, muy pocos, ¿no? Nevada, California, Oregón, tal, Florida. Florida me sorprende, la verdad. Seguro que Ron DeSantis ahora se lo quiere cargar por dominar un poco más las guerras culturales de la mierda. A ver dónde está. La mayoría de los 19 estados que tienen leyes de bandera roja las adoptaron en 2018 después del tiroteo de Florida. ¿Dónde está? No, hasta aquí no pone. Esto es 2019. Quiero encontrar algo más reciente para que no esté tan cerca del tiroteo de Orlando. Paul, red flag, los guns. No. Joder, ¿y por qué no hay polls, tío? Gun control. Mira, Pew Research. Leyes de bandera roja lo he explicado antes, ¿vale? Pero es una cosa que se aplica para cuando hay gente que recibe acusaciones de violencia doméstica o violencia de género. Cuando recibe acusaciones, cuando algún familiar, por ejemplo, dice que tiene problemas de salud mental, cuando, por ejemplo, un menor da indicios de posible violencia, pues se pone una bandera roja sobre esa persona a través de un juez para que no pueda tener acceso a armas, para que se le confisquen las armas que pueda tener o para que se le impida comprar. 4 de cada 10 estadounidenses adultos dicen vivir en un hogar con un arma, incluyendo 30% que dicen que personalmente tienen una. Protección personal lidera la lista de las razones por las que los que tienen armas dicen que tienen una.
Sobre la mitad de los estadounidenses dicen que la violencia con arma de fuego es un gran problema para el país hoy en día. Esto es en una encuesta de 2021, ¿eh? Sí, 2021. Sería el quinto después de la inmigración ilegal, de la violencia criminal, el déficit del presupuesto federal, sí, claro, y la affordability, o sea, la asequibilidad del acceso sanitario. A ver. Mira, al menos la mitad de los estadounidenses, el 53%, está a favor de leyes de control de armas más estrictas. Una caída con respecto a 2019, claramente por que se queda más distancia con respecto al último tiroteo masivo, ¿no? O sea, en 2019 es el año después del tiroteo de Orlando, entonces el 60% de los estadounidenses dicen que deberían ser más estrictas. Pero es que, aún así, solo el 14% dicen que deberían ser menos estrictas de lo que son en la actualidad. Y en lo que respecta a los demócratas, el 81% de los demócratas creen que deberían ser más estrictas y entre los republicanos el 20%. Por eso os decía que es un tema de identidad cultural. Es que claramente es eso. Los estadounidenses están divididos sobre si restringir la posesión de armas llevaría a menos tiroteos masivos. La mitad de los adultos, el 49%, dicen que habría menos tiroteos masivos si fuera más difícil para la gente obtener armas de forma legal. Y el 42% dice que no marcaría la diferencia. Y el 9% dice que habría más tiroteos masivos. Por supuesto, sí, claro. O el 34% dice que si hubiera más armas habría más crimen. Y el mismo porcentaje, el 34%, dice que no habría diferencia en el crimen. Solo el 31% dice que habría menos crímenes. O sea, esto es un ejemplo de lo que están diciendo ahora algunos republicanos, ¿no? Que esto probablemente con lo de hoy se produzca también. Que en Texas dirán, la razón por la que se ha producido este tiroteo es porque no hay más armas, por ejemplo, los profesores no tienen armas, ¿no? Entonces, eso al final es una parte muy pequeña de la ciudadanía estadounidense la que de verdad piensa eso. Es muy pequeña. Pero los políticos saben capitalizar sobre ese discurso de pura identidad cultural y luego llevarlo a cabo en unas elecciones. Por eso siempre que ves anuncios de publicitarios de políticos republicanos, ves, oh sí, defendemos la segunda enmienda hasta el último momento, ¿no? Dice, hay un apoyo muy grande hacia algunas medidas de control de armas de fuego, pero la mayoría son que dividen a la población según el partido político. Pero eso no nos debería importar, ¿vale? O sea, que a los republicanos haya una minoría de republicanos que apoyan una medida no nos debería importar. Lo que nos importa es la media. Entonces, prevenir que gente con problemas de salud mental con enfermedades de salud mental compren armas, el 87% está a favor de que eso pase. Sin embargo, si no me equivoco, creo que hay estados que no lo impiden. No, Texas no habíamos visto que sí. A ver. Ah, bueno, es que esto es una ley federal, nevermind. Dice, hacer que la venta de armas privadas y la venta en ferias de armas esté sujeta a background checks, ¿no? Que en este caso es chequeos de antecedentes. El 81%. El 81% está a favor. Y eso, sin embargo, sigue siendo un resquicio que aprovechan algunos para comprar armas. Crear una base de datos a nivel federal para seguir todas las ventas de armas. Esto es el 66% de la ciudadanía. Una victoria de un presidente en Estados Unidos del 66% del voto popular ganaría prácticamente todos los estados del país. Prácticamente todos. Y sin embargo, esto... Los republicanos se oponen, pero los políticos, no os hablo tanto los votantes, pero se oponen, vamos, como si fuera la mayor restricción, la vulneración de las libertades de los ciudadanos. Prohibir en este caso, los cargadores de gran capacidad que puedan tener más de 10 balas. El 64% de los ciudadanos lo apoya. Estados como Texas, no. Prohibir la venta de
armas tipo de asalto, ¿no? Como los rifles semiautomáticos que se usan en muchos, como hemos visto antes, de estos tiroteos masivos. El 63% de la ciudadanía está a favor de quitarlo. Entonces, estamos viendo que una mayoría abrumadora, porque más del 60% es abrumador, está a favor de estas medidas más estrictas del control de armas de fuego. Y sin embargo, los republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes no van a hacerlo, porque saben que necesitan usar esto para sacar de quicio a su base de votantes. Es decir, a los republicanos más republicanos de todos, como esto es algo que les toca, o sea, les hace que les hierva la sangre, ¿sabes? Es lo que les hace ser republicanos de pura cepa. Los políticos no pueden permitir que se les escape este mensaje. Entonces tienen que ser lo más radicales posibles en ese término. Y luego, en el momento en el que tengan que hablar de mensajes más moderados en cuestión económico, de bajadas de impuestos, en temas de seguridad nacional, en temas de, no sé qué más podemos decir, de inmigración ilegal, pues bueno, ahí ya quizá no eres tan... Bueno, la inmigración ilegal precisamente no es el mejor ejemplo, pero bueno, el tema económico. Te pones más moderadito, ¿no? Más, oye, mira, te voy a bajar los impuestos y demás historias. En el momento en el que puedas activar a tu base de votantes para que vayan en masa a votar en unas primarias republicanas, por ejemplo, y luego también en las generales, porque saben que tú vas a defender sus derechos a la segunda enmienda hasta el último día, ahí es cuando necesitas tener esos argumentos. Decir, no, yo me opongo a esto de que hagan una base de datos a nivel federal, pese a que lo apoya el 64% de la ciudadanía. Yo me opongo a que prohíban que no te puedas comprar un fusil tipo asalto semiautomático. Yo me opongo a eso, yo voy a dejar que te lo compres para que tú hagas lo que te salga de los huevos con ese rifle semiautomático. Entonces, eso es un poco el resumen, ¿no? Que a los republicanos, además, en muchos otros términos, les da igual, les suda el carajo apoyar lo que apoya una mayoría de la ciudadanía estadounidense. Porque son un partido de la minoría. Son un partido de la minoría. Las últimas 2 elecciones presidenciales que han ganado... las 2 últimas victorias de un presidente republicano en sus primeras elecciones fue sin ganar el voto popular. George W. Bush cuando ganó a Al Gore en el año 2000 y Donald Trump en el año 2016 contra Hillary Clinton. Son un partido de la minoría, pero sin embargo, gracias a eso, siguen permitiendo que esto suceda y no hay cambios en el frente del control de armas. No, el voto popular, si no me equivoco, George Bush lo ganó en el año 2004. No me he tirado un triple, ¿no? Yo que estoy casi seguro. Sí. Ganó el voto popular en el año 2004. Ahí está. 50,7%. Sin embargo, en el año 2000, 48,4% para Al Gore. Vemos una diferencia ahí de 500.000 votos más o menos. En el 96, 92... Yo creo que ya en los años anteriores sí que siempre han ganado el voto popular. Porque, bueno, es que Dukakis, madre mía, a Dukakis le hicieron la 13-14. Pero fijaos que aquí George H.W. Bush ganó con el 53,4% y mirad la cantidad de estados que ganó. Y estamos hablando antes del 64. Ronald Reagan, ¿vale? Este es en el año 84, ganó con el 58,8% y solo perdió 2 estados. ¿Qué perdió? El Distrito de Columbia y esto es Minnesota. Que Minnesota era, si no me equivoco, el estado de donde era Walter Mondale. ¿Este no nació en Minnesota? Ahí está. Ceylon, Minnesota. O sea que esa es la historia. Sí, bueno, es verdad que en el año 2004 Bush ganaba un poco, porque era un momento como bastante crítico a nivel de seguridad nacional, ¿no? Con el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, en el año 2000, la invasión de Afganistán, en el año 2004 la guerra de Irak, ¿no? Que por entonces no era tan impopular como terminó siendo. Así que bueno, es un poco el resumen. Anyway, lo voy a dejar ahí el stream. Estamos a la espera también de que hable Biden. Mañana, si no me equivoco, va a ir Joe Biden a ¿cómo se llama? Uvalde, Texas, perdón, a presentar sus condolencias y a dar un discurso que espero que sea potente en lo que respecta a poder llevar algo a cabo en el control de armas. No tengo ninguna esperanza, lo siento amigos,
Pero bueno, esa sería la esperanza. En cualquier caso, voy a estar luego en mi canal siguiendo los resultados de las elecciones de hoy, que tenemos elecciones primarias republicanas y demócratas en varios estados. Vamos a estar pendientes de Georgia, vamos a estar pendientes de Alabama, vamos a estar pendientes de Texas, que hay elecciones de segunda vuelta. Y me parece que es Arkansas también, que Sarah Huckabee Sanders, la que fue secretaria de prensa con Donald Trump, también se presenta a las primarias republicanas para ser gobernadora del estado y debería ganar con facilidad. Empezaré a las 8 de la tarde, que yo creo que ya tendremos resultados, ya podremos sacar algunas conclusiones. 8 de la tarde hora de Nueva York, 2 de la madrugada hora de España, ¿vale? Así que nada, eso será en mi canal, ¿vale? En twitch.tv/nanísimo. Gracias por haberos pasado por el canal, espero que hayáis aprendido un poco conmigo. Y nada, nos vemos en 45 minutos. Sí, Carlos, nos vemos por ahí. Gracias a todos por pasaros, un abrazo muy fuerte. Adiós.